un compañero, ¿verdad? Yo le voy a traer un día al curso, ¿sí? Y le voy a decir, explica al curso de qué se trata esto, porque se supone que usted tiene que saber a profundidad de esta cuestión de lo que es el pluralismo jurídico, ¿sí? De la lectura del 179 parágrafo segundo que nuestro compañero ha leído, dice que la justicia indígena y la justicia ordinaria gozan de iguales jerarquías, dice, no están o sea, están en el mismo nivel. Pero esto ha sido delimitado con la ley del deslinde jurisdiccional, por ejemplo, en materia penal, laboral, civil, en materia de derecho internacional, no puede conocer la justicia indígena ciertos delitos, ¿sí? No se puede. ¿Sí? Homicidio no puede conocer, por ejemplo, la justicia indígena originaria campesina. Pero bueno, de la lectura también de nuestra compañera, luego para ir cerrando esto, nos ha indicado que la competencia jurisdiccional y las funciones de estos pueblos indígenas originarios campesinos se aplicarán bajo sus principios, valores culturales y procedimientos propios, dice, ¿verdad? Entonces hay que hacer un análisis poco más detallado para entender esta situación, que desde luego les adelanto, la justicia indígena originaria campesina no puede actuar o sea, no puede hacer justicia con mano propia, ¿sí? No puede hacer. Pero bueno, algunos compañeros han dicho, pero la justicia en Bolivia es algo que nadie cree, ¿verdad? Después de la policía boliviana, el otro órgano más corrupto de Bolivia es el órgano judicial. Hay que ser sinceros, compañeros. Por eso yo les invito a que ejerzan y que con muchas ganas estudien esta carrera. Sí, porque yo siempre digo que esta generación tiene la misión histórica de poder cambiar o por lo menos intentar esto que se vive dentro de la justicia. La sociedad o sea, a gritos pide un cambio, ¿verdad? Con lágrimas en los ojos. Ustedes no se imaginan cómo llora la gente en los tribunales. Uno ya no sabe si por más que tenga razón, si su caso va a favorecer a él. A decir Ulpiano, uno de los grandes jurisconsultos del derecho romano, ¿sí? Que no ha habido otro autor que contradiga el concepto de justicia, indicando que la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde o dar a cada quien lo que es suyo, ¿verdad? Eso dice Ulpiano, no lo digo yo, es una definición de justicia que fácilmente ningún autor ha podido contradecir aquello, ¿no? Entonces, eso, estimados compañeros, ¿sí? Tenemos que tener siempre en cuenta aquello, ¿sí? Ahora, con esto del pluralismo jurídico, con esto redondeo el asunto, el Estado ya no es el monoproductor de la norma, ya no, sino hay normas y procedimientos propios de la jurisdicción indígena originaria y campesina, hay normas que emanan de los órganos departamentales, de la Asamblea Legislativa Departamental, de los órganos municipales, del Consejo Municipal, ¿sí? A eso se refiere el pluralismo jurídico. El Estado ya no es el monoproductor de las normas jurídicas mediante la ALP, sino que hay otras instancias que también producen norma jurídica, ¿sí? Entonces, eso, estimados compañeros. Bueno, ahora entraremos en materia, chicos, ¿sí? En materia. Yo les debo un examen, ¿sí? Y un examen de repaso que los voy a pasar, lo estoy preparando, ahorita les tendría que pasar, pero bueno, yo les voy a pasar, no pierdan cuidado de eso, que ustedes lo van a tener, ¿ya? Y también estoy tratando de recuperar algunos, porque yo les cuento que hoy día he ido en busca de lápiz digital y no he encontrado, pues, compañeros, entonces eso me complica compartir pantalla y empezar a desarrollar una clase un poco más explicativa, si se quiere, ¿verdad? Entonces yo les ofrezco disculpas de ello, estimados compañeros, seguramente en las próximas sesiones ya vamos a tener todos los equipos, esto también con los conflictos sociales que vive nuestro país, ¿verdad? Ya. Entonces, más o menos así va la idea respecto a la justicia indígena originaria campesina, que yo les sugiero que discutan a su auxiliar o por lo menos indiquen a su auxiliar qué opina, qué opinión tiene respecto a eso que ha pasado en Potosí, ¿verdad? Que a cualquier ojo es un hecho atroz, ¿verdad? Pero bueno, a veces ustedes no tienen idea cómo son la gente del campo, así que como te pueden recibir con guirnaldas, con ponchos y tan bonito, esas personas tienen un carácter, pero un carácter terrible, estimados compañeros, y hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces eso. Ustedes son abogados y la mirada siempre les he dicho, estudiantes de derecho, tiene que ser del lado jurídico, ¿sí?
siempre tratando de ampararse con alguna normativa, y mejor si es con la Constitución, chicos. A decir Kelsen, la Constitución es el fundamento del derecho restante, así dice Kelsen, ya chicos, que como ayer hemos repasado, es decir, la Constitución fundamenta todo el derecho restante. Bueno, ya, ahora sí, vamos, ustedes saben, ustedes tienen idea de lo que es un estado de naturaleza. Un estado de naturaleza no es otra cosa que es la ausencia del Estado. En el estado de naturaleza no existe Estado, estimados compañeros. Por eso Thomas Hobbes nos ha indicado que el estado de naturaleza es una guerra de todos contra todos, nos dice Hobbes, ¿verdad? ¿Me están escuchando, compañeros? Tal vez hay alguna interferencia, me dicen nomás, por favor. ¿Se escucha perfectamente o si tienen alguna duda hasta ahí yo les puedo responder las preguntas que tengan? Se escucha perfectamente, gracias. Se escucha normal. Ya, entonces estamos así, ¿no ve? Estábamos ahí, hemos un poco analizado la justicia indígena originaria campesina, su ámbito de aplicación, y hemos dicho que es personal, territorial y material, y que esto está regulado mediante una ley, que es esa ley, se llama Ley de Deslinde Jurisdiccional, así se llama, les he dicho, ¿no ve? Les voy a pasar esa ley, ustedes van a ver en qué ámbito se puede aplicar la justicia indígena originaria campesina, que no es nuestro tema, pero como nosotros somos conocedores del Estado, estimados compañeros, porque la materia es teoría del Estado, así se llama, ¿sí? Entonces tenemos que siempre estar al tanto de esos aspectos que son muy importantes reflexionar. Entonces vamos con el estado de naturaleza. Les he dicho, en el estado de naturaleza no existe Estado, para empezar. No hay Estado, hay ausencia de Estado. Por eso les recordaba que Thomas Hobbes dice, en el estado de naturaleza el hombre es malo. Omnum lopus omnum, dice, ¿no? El hombre es el lobo del hombre. Entonces, dice Hobbes, del estado de naturaleza, de alguna manera tenemos que salir al estado civil. ¿Sí? ¿En dónde dice eso Hobbes? Ustedes conocen a Thomas Hobbes, o por lo menos tal vez han visto. Si no conocen, les presento. Thomas Hobbes es un gran teórico del Estado, es naturalista, contractualista, quiere decir, es muy inclinado poco más al derecho natural. Por eso dice que en el estado de naturaleza no existe esto que se llama Estado, sino que es una guerra de todos contra todos, de unos a otros, de hombres contra hombres, ¿sí? Eso es el estado de naturaleza, dice Hobbes. De tal modo que para salir del estado de naturaleza necesariamente tiene que existir un Estado, dice Hobbes, ¿no? ¿Cómo vamos a salir del estado de la naturaleza, donde no hay Estado, hay guerra de todos contra todos, hay una anarquía total, a un Estado civil, en cuanto va a existir un Estado? ¿Mediante qué instrumento vamos a salir? Mediante el pacto social, ¿sí? Esa es pregunta de examen, ¿sí? Puede ser pregunta de examen. Pacto social. Mediante el pacto social nosotros hacemos una especie de contrato, o sea, los individuos con el Estado, ¿sí? Y los individuos cedemos una parte de nuestra soberanía para que el Estado, para eso que Thomas Hobbes idealiza como ¿qué? Como el Leviatán, ¿no? ¿Por qué? Porque ese Estado debe dar miedo, debe impartir seguridad, dice, ¿para qué? Para que no haya como ese estado de naturaleza donde no hay Estado y hay guerra de todos contra todos, ¿sí? ¿No? Así nos dice Thomas Hobbes, ¿verdad? Bueno, eso un tanto para la introducción. Ustedes, como ustedes ya conocen esto del estado de naturaleza, no existe Estado, ¿sí? La existencia del ser humano como especie era motivo para que el homínido viva en grupos, ya que solitario es más vulnerable que en grupo, ¿no? Por eso ya las personas, ¿no?, se van juntando en grupos para poder establecer una serie de interrelaciones, si ustedes quieren, ¿ya? Luego el hombre va ya, una vez que va a estar en grupo, va ya a inventar, por ejemplo, el juego, ¿no? Las herramientas rústicas, las piedras, ¿no? Para mejorar, ¿qué? La caza y la recolección. La caza y la recolección, ¿sí? Luego el hombre en ese estado de naturaleza, ¿sí?, donde no hay Estado, va a domesticar los animales. Una vez que domestique los animales, va a surgir la ganadería, ¿sí?
Y una vez también que empiece a sembrar semillas, a recolectar semillas y luego a sembrarlas, surge la agricultura, chicos, ya en el estado de naturaleza. Entonces, el dominio del juego va a permitir al ser humano cocer ya sus alimentos. También va a permitir cocer los objetos, por ejemplo, de barro seco, ¿verdad? Y así surge, ¿qué? La alfarería, así se llama, ¿verdad? Entonces eso ustedes no pueden olvidarse, compañeros, y eso es lo que sucedía en el estado de naturaleza, ¿verdad? El conocimiento de los abonos y de las semillas de alta productividad ¿sí? propició lo que es la existencia del excedente de producción que permitió tener reservas de alimentos para su consumo en tiempos de escasez. ¿No? Por ejemplo, los aymaras, ¿no? Los que vivían antiguamente tenían eso que se llamaban, ¿cómo lo denominan algunos autores? Lo dicen pirguas, ¿sí? El excedente alimentario lo guardaban, ¿sí? Lo guardaban ya para que en tiempos de escasez estos pueden consumir. ¿Listo, chicos? Entonces, más o menos así sucedía en el estado de naturaleza, ¿sí? Luego va a surgir el comercio, ¿no? El excedente va a permitir a los seres humanos que se especialicen en distintas áreas de la producción, con algunos productos, por ejemplo, ya hemos indicado que va a existir los ganaderos, los agricultores, los alfares y otras ramas necesarias que dejen de depender de manera directa, ya no de la caza y de la recolección, ¿sí? Una vez que generen su excedente, el hombre ya no va a necesitar más de la caza y recolección y cosas así, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre va evolucionando, ¿verdad, chicos? Entonces eso. Bueno, entonces, estimados compañeros, así más o menos va surgiendo lo que es el estado de naturaleza. ¿Sí? Como hemos dicho en Hobbes, el estado de naturaleza es una guerra de todos contra todos. Los homínidos, por ejemplo, los grupos, para que tengan alguna cuestión de superioridad sobre otro grupo, ¿qué tenían que hacer? Matarlos. Por eso era una anarquía, una guerra de todos contra todos. ¿Sí? Luego nos dice Rousseau, Jean Jacobo Rousseau, que en el estado de naturaleza el hombre nace libre, dice, es distinto a lo que dice Hobbes, ¿sí? La sociedad es la que la encadena, dice Rousseau, ¿sí? Implica que el ser humano en el estado de naturaleza es libre, no está condicionado al poder del Estado como lo pretende Thomas Hobbes, porque puede proveerse de recursos necesarios para su subsistencia, chicos, para subsistencia. Y el hombre en el estado de naturaleza es libre, ¿sí? Es libre. En lo que es Jean Jacobo Rousseau, que es otro autor. Luego tenemos otro autor, John Locke, también nos dice que el hombre es, en el estado de naturaleza también es bueno, el hombre es bueno por naturaleza, dice Rousseau, dice John Locke, ¿no? Como yo les había explicado, pero Thomas Hobbes es distinto, ¿no? El hombre es malo por naturaleza. En el estado de naturaleza el hombre es malo, le hemos dicho, ¿no? En el estado de naturaleza el hombre es el lobo del hombre, hemos dicho, ¿verdad? Pero eso es en Thomas Hobbes. En Rousseau, el hombre nace libre, ¿sí? En el estado de naturaleza el hombre es libre. Entonces, esos conceptos tan importantes de estos autores tan trascendentales, nosotros lo tenemos que tener claro. Puede decir, por ejemplo, en el examen, el hombre nace libre y la sociedad le encadena, corresponde a, ustedes tienen que poner Jean Jacobo Rousseau, ¿no? Entonces, si en el examen dice el hombre es el lobo del hombre, el hombre es malo por naturaleza, entonces es Thomas Hobbes, ¿verdad, chicos? Más o menos los autores así conceptualizan al estado de naturaleza. Algunos dicen, como hemos visto, malos, y otros dicen que en el estado de naturaleza el hombre es bueno, ¿sí? Y eso del pacto social no se olviden jamás, estimados compañeros, ¿sí? Luego, estimados compañeros, surge el esclavismo, ¿sí? En el esclavismo, aquí tienen que atenderme bien, es la primera forma de aparición, si ustedes quieren, del Estado. En el esclavismo ya aparece el Estado como tal, ¿sí? Ese Estado que ayer habíamos conceptualizado como un grupo de poder al interior de la sociedad, ¿verdad? Entonces ese Estado aparece ¿en dónde? En el esclavismo. En el estado de naturaleza no hay Estado. En el esclavismo, ahí surge el Estado, ¿sí?
Entonces, las formas esclavistas, estimados compañeros, se originan en el hecho de que las sociedades o agrupaciones humanas, ¿sí?, hemos dicho que ya estaban agrupados, ¿no? En este caso ya van a estar agrupados en tribus, ¿sí?, que van a contar con mayor conocimiento de la tecnología, es decir, de las piedras, del fuego, del bronce y posteriormente del hierro. Entonces, es lo que van a emplear dichos medios para someter a quienes, a otras agrupaciones, ya no, a otras agrupaciones, de tal modo que los va a esclavizar, si ustedes quieren, de tal modo que les va a someter, ¿sí? Entonces, la finalidad, como hemos indicado, era someterlos, apoderarse de sus tierras, de sus recursos y de su posición geográfica, dando muerte a las tribus sometidas. Después, señores, dicen, ya no podemos matar a los tribus. ¿Por qué estamos matando? Mejor, ¿qué hacemos? Los esclavizaremos, pues, ¿sí? Que nos sirva de algo estos, a los que les estamos sometiendo. Entonces, luego de esas guerras de exterminio, ¿no?, se convierten en guerras de dominación, tras las cuales los grupos vencedores van a establecer un orden político, ¿sí?, de sometimiento. ¿A quién? A los grupos derrotados, a los tribus derrotados, a los tribus sometidos. Y así establecieron lo que es el Estado, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos dicho que el Estado, ¿qué es? Un grupo de poder. Entonces, estos tribus tenían ese poder ¿de qué? De someter a lo que es a otros tribus, ¿no? Someter y volverlos sus esclavos, ¿no? Explotando la fuerza de trabajo de los esclavos, dándole el trato de objetos y no así de seres humanos, ¿sí? Entonces, eso tenemos que tener muy en cuenta, estimados compañeros, ¿sí?, en el esclavismo ya, ¿no? Entonces, todo Estado va a emerger de la imposición de un orden político por la fuerza hacia otros grupos. Así surge el Estado, ¿sí? Así surge el Estado, ¿sí? Así los gobernantes gozan de privilegios, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque no trabajan, sino que solamente someten a los grupos débiles, si ustedes quieren, ¿sí? El esclavo es un objeto, es propiedad de los vencedores. Así eran los esclavos. Van a ver en derecho romano. Van a ver, tiene que ver con el derecho romano. ¿Cómo eran los esclavos? ¿Sí? ¿Cómo eran estos esclavos? De ahí nace pues las obligaciones, pero eso es otro tema, es derechos romanos, los compañeros, pero ustedes van a ver también ahí cómo los esclavos eran pues los sirvientes, ¿verdad?, de esto que son la clase dominante, si ustedes quieren, ¿sí? Entonces los gobernantes para ese efecto cuentan con el Estado. ¿Para qué? Para imponer su orden. Y poco más, ¿para qué? Ya imponer sus normas. Cuando un hombre indica una cosa y se cumple eso en la sociedad, ya es una especie de norma, ¿verdad? Y ante todo su poder, que se traduce ya, pues ya van evolucionando, ya tienen fuerzas militares. El poder que ayer hemos estudiado y hemos conceptualizado como el ejercicio de la decisión, ¿sí? Entonces, este grupo, ¿no? Este grupo de sometedores que es la forma de aparición del Estado, ya poco más ejercen ese poder. ¿Para qué? Para con el resto de los tribus, para con el resto de la sociedad esclavista, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso, compañeros. Entonces, como la clase esclavista se encuentra poco ocupada en el trabajo efectivo, cuentan con tiempo necesario, es decir, ¿para qué? Para ocuparse de otras actividades, ¿sí? Por eso dicen, si ustedes se acuerdan, algunas frases dicen, del ocio nace el conocimiento, así dice. Es decir, de los vagos nace el conocimiento. Y cobra fuerza en el Estado esclavista. ¿Saben por qué? Porque la clase esclavista, ¿sí?, los que esclavizaban a los esclavos, ¿sí?, los que ostentaban poco más la fuerza y el poder del Estado, tenían tiempo necesario para ocuparse de otras actividades, ¿sí?, como en el avance, como ya ellos van a ya inventar lo que es la filosofía, ¿no?, la administración del Estado, el ejército, entre otras cuestiones, ¿sí? Por eso les decía, del ocio nace el conocimiento, así dicen algunos autores también, ¿sí? Entonces, al interior del Estado esclavista
como en todo Estado también existen pugnas por el manejo del poder. Son conocidas las rivalidades entre gobernantes y aspirantes al gobierno. Ya no quieren solamente que ese grupo maneje el Estado, sino otros desafían. Por eso hay las guerras de Esparta y tantas guerras que hemos visto en la antigua Grecia, ¿no? Que con seguridad vamos a conocer en lo que son en nuestro tema pensamiento griego y en eso, ¿sí? Entonces, como les indicaba, existe ya pugna para lo que es el ejercicio del Estado y el control del mismo, ¿sí? Entonces, algo, por ejemplo, si nosotros nos fijamos en el materialismo histórico de Marx, nos dice, las pugnas siempre han sido entre esclavistas y esclavos, ¿sí? entre feudales y vasallos, ¿sí? Después nos dice que son entre empresarios y trabajadores, así nos plantea el materialismo histórico de Marx, ¿verdad? ¿Sí? ¿Respecto a qué? A la propiedad de los medios de producción. ¿Sí? Medios de producción, ¿sí? Entonces, eso, estimados compañeros, ¿sí? Entonces, era común la guerra entre estos grupos ya en el Estado esclavista, ¿no? Por el poder que ostentaban, obviamente, los grupos, ¿no? Entonces, eso. ¿Sus esclavos eran parte del sacrificio? Claro que sí, ¿sí? Eran normal que los esclavos vayan pues a pelear y cosas así, ¿no? Los tenían en una especie de encadenados, si ustedes quieren, ¿sí? Encadenados. Entonces el Estado esclavista tiene diversos ejemplos en la historia, como les indicaba, ¿no? Grecia, Egipto, Roma, ¿no? Entonces, también si nos trasladamos a esta parte del mundo, ¿sí? Lo podríamos ver también la explotación a la población por parte del incario, ¿verdad? Se encuentra también dentro de esa figura, pudiendo sacrificar a los sometidos, sacrificaban nomás, pues no había, digamos, alguna cuestión de por lo menos tener alguna misericordia, si ustedes quieren. Si no, los esclavos estaban hechos para eso. Por eso decían, los esclavos, ¿saben qué decían? Son res nullius. ¿Qué es res nullius? Res nullius es un latinazgo, significa que son cosas de nadie. Cosas de nadie. Al ser cosas de nadie, entonces yo me apropio de los esclavos, ¿sí? Y ya los empiezo a explotar, pues, ¿no? Como si fuera mi mascota, poco más, ¿sí? Entonces, eso, estimados compañeros, así era en lo que son en el Estado esclavista. El Estado esclavista permite también, estimados compañeros, que los grupos esclavistas generaran conocimiento, les dije, ¿verdad? Al estar libres del trabajo físico. Ellos ya no trabajaban. ¿Quién trabajaba? El esclavo. El esclavo trabajaba. ¿No? El esclavo tendría que trabajar. Un claro ejemplo del esclavista también puede ser la colonización, ¿no? Donde los indígenas originarios campesinos estaban condenados al trabajo forzado, ¿sí? Eso se llama mitayo, si ustedes recuerdan. Un sistema de trabajo forzado. Por eso las personas morían en las minas. Muchas personas, ¿no? Bueno, eso era un ejemplo del Estado esclavista, ¿sí? Sometido a ese Estado detentor del poder, ¿sí? Que esclaviza a la sociedad, en este caso a los esclavos, ¿sí? La forma de gobierno, sí, como ayer, ¿no? Después vamos a analizar las formas de gobierno, obviamente, y ayer hemos hecho mención algo, ¿no? Sobre las formas de gobierno, y ya nosotros habíamos mencionado que nuestra forma de gobierno es una república, sí. En el Estado esclavista, estimados compañeros, estamos muy retrotrayéndonos en la historia. La forma de gobierno era pues la monarquía, ¿sí? En la que el gobernante y sus ayudantes, si ustedes quieren, imponen su voluntad hacia el resto de los habitantes. Por tanto, la pugna del poder es la pugna por poseer el mando de la monarquía, ¿sí? El mando de ser gobernante, ¿sí? La forma de gobierno en el Estado esclavista, ¿qué es? La monarquía, ¿sí? La monarquía, y eso no pueden olvidarse jamás, estimados compañeros.
Luego de un cierto avance de tiempo, el Estado esclavista, si bien la monarquía era la forma de gobierno, también se acuña ya el concepto de república, ¿sí? Como orden político en lo que es en lo que los esclavistas en edad madura, con familia, con patrimonio, podían ejercer también ya lo que se llama democracia, como límite a qué? Al poder del monarca, ¿sí? Al poder del monarca. Entonces tenemos que existen esas formas de gobierno, estimados compañeros, ¿sí? La característica principal es que la forma de gobierno en el Estado esclavista no es otra cosa, sino que es la monarquía, ¿sí? Luego tenemos, estimados compañeros, ese tipo de dominaciones en el Estado esclavista que ya un poco quiere aparecer la democracia como límite al poder de la monarquía, habíamos indicado, ¿verdad? Así era el Estado esclavista, ¿sí? Si nosotros recurrimos al materialismo histórico de Karl Marx, también nos habla del feudalismo, ¿sí? Y seguramente en el programa está aquello, ¿sí? Ahora pasamos al feudalismo. El feudalismo es una etapa de la historia, como ustedes saben, ¿sí? Marca lo que es la caída del Imperio Romano de Occidente, 476, ¿sí? Antes de Cristo, hasta la Revolución Francesa de 1789, va a ocurrir este tipo, si ustedes quieren, de Estado feudal, ¿sí? De Estado feudal. 476 antes de Cristo, ese año también es la caída del Imperio Romano de Occidente, que con seguridad en derecho romano lo van a ver, ¿sí? Y hemos dicho desde ese año hasta la Revolución Francesa, ¿no? Es más o menos ese tiempo, es lo que va a reinar, ¿sí? El feudalismo, ¿sí? El feudalismo. El centro del eje del poder en el feudalismo, es decir, en la Edad Media, ya estamos, estimados compañeros, en lo económico era la propiedad de la tierra, ¿no? Feudalismo, por eso se llama feudalismo, ¿sí? La propiedad de la tierra, ¿a cargo de quién? De los terratenientes, ¿no? De los que ostentaban grandes territorios, ¿sí? Se distribuían la tierra y el poder entre reyes, príncipes, varones, si ustedes quieren, ¿sí? Los dueños de la tierra obviamente eran lo que hemos llamado a esto que se llaman feudales. Los subordinados y pertenecientes al señor feudal eran los vasallos de la gleba, o simplemente también conocidos vasallos. Si en el estado esclavista había una relación entre el esclavista y el esclavo, la relación en la época feudal va a ser entre lo que son los señores feudales y los vasallos, ¿sí? Y los vasallos, ¿sí? Entonces eso. En este sistema funciona en el sentido que los señores feudales otorgaban parcelas de tierra y cosas así a los siervos, ¿sí? A cambio de que los siervos cultivasen las tierras del señor feudal, ¿sí? Ya no era tan sesgado este sistema como en el esclavismo, donde las personas eran consideradas como objeto, les dije, ¿no? Como res nullius, cosas de nadie. Entonces, en aquí ya no, aquí ya le dan pequeñas parcelas a cambio de que los siervos de la gleba puedan cultivar las tierras de quién, del señor feudal, ¿sí? Del señor feudal. En lo ideológico, estimados compañeros, el soporte del feudalismo, ¿sí? Era la Iglesia Católica. Por todo el conocimiento, entonces, ¿no? Ustedes saben que en la Edad Media hay una etapa que se llama oscurantismo, ¿verdad? O también conocido como prohibición del conocimiento, ¿no? Además que era penado y reemplazado por las creencias de los dogmas católicos. Surgió la etapa denominada, como les decía, la etapa del oscurantismo, ¿sí? O prohibición del conocimiento. El conocimiento estaba prohibido, ¿sí? En el oscurantismo. El papado y la iglesia no solo tuvieron predominancia ideológica en la época feudal, sino que era un actor político fundamental, de tal modo que ningún reino, ¿sí?, que representaba al poder terrenal tenía valor si no contaba con la venia del poder papal,
el poder divino, ¿sí? La dogma religiosa como ustedes conocen, ¿sí? Entonces la Iglesia Católica juega un rol importante en el feudalismo, ¿sí? Tanto en lo que es la ideología y también lo que es en la parte política, ¿sí? En la ideología hemos dicho que era absolutamente dominante la dogma católica en el feudalismo, ¿no? Por eso prohibieron otros conocimientos que no sea el conocimiento dado por Dios, así dicen estos feudales, ¿sí? Entonces en lo político también jugaban otro actor, otro rol importante, como hemos dicho, que era que ningún reino del poder terrenal, ¿sí?, tenía valor si no contaba con la venia del poder papal. De tal modo que el Papa decía, tú eres gobierno, tú también, y tú no me caes porque estás yendo contra mi dogma, entonces no, eres peligroso, no, ¿sí? Váyase a la foguera, más o menos así funcionaba en esa etapa de lo que es el feudalismo, estimados compañeros, ¿sí? La Iglesia Católica y los reinados determinaron las cruzadas, recuerden ustedes, ¿no? De tal modo que esto de las cruzadas van a lo que van a marcar etapas, como podríamos indicar, alta y baja edad media, ¿sí? Así entonces, de las cruzadas, ¿sí?, en la Edad Media, se considerara alta edad media, ¿sí?, antes de las cruzadas. Antes de las cruzadas, ¿qué era? Alta edad media. Con posterioridad a las cruzadas, ¿qué se denominaba? Baja edad media. ¿Qué eran estas cruzadas, dirán ustedes? ¿Sí? Pero la Iglesia Católica y los reinos determinaron estas cruzadas, ¿sí?, con el pretexto de recuperar el Santo Sepulcro. Sí, se trasladaron en sucesivas campañas militares hacia los dominios de Medio Oriente, hoy llamado Jerusalén. Sí, a su paso sembraron muerte, violación, robo, vicios, sí, contra los denominados moros. Moros, ¿quiénes son los moros? Son los turcos y los árabes, ¿sí? Entonces, eso respecto a las cruzadas, estimados compañeros, y también la subdivisión entre alta edad media y baja edad media, como hemos explicado con esto de las cruzadas, ¿sí? El sistema político en ese periodo igual fue la monarquía, la pugna del poder al interior de cada reino. Todos querían tener mayor poder, obviamente. Los señores feudales era pues la pugna por tener lo que es esto que se llama la forma de gobierno de monarquía o el poder que ejercía una sola persona respecto a la sociedad. Entonces, en el feudalismo hemos dicho, la producción va a caracterizarse por la producción de riquezas, de divisas, si ustedes quieren, o de dinero. Se va a caracterizar por la producción agraria, ¿sí? Por tanto, se desprendieron del comercio, ya que eso era un pecado, al igual que los créditos financieros y cosas así, ¿sí? El comercio, el dominio del mar, porque ustedes saben que antiguamente, como en esta época, siempre ha existido el mar, ¿verdad? Y nosotros ayer hemos estudiado un estado como tiene de cuántos metros para la costa marítima tiene soberanía, dijimos ayer, ¿no? Pero en esta época no existía todavía esos criterios, estimados compañeros, ¿sí? Entonces, luego, estimados compañeros, expulsan, después de las cruzadas tuvieron la respuesta, o sea, de los moros, ¿no?, a espacios específicos de Europa, como ser la península ibérica, ¿sí?, que ocuparon espacios por 7 siglos, estos moros, ¿no? ¿Sí? Entonces, de ahí que los moros van a influir en la cultura española, por ejemplo, tocar guitarra, café. Esas cosas son de la cultura de los moros, de los turcos o de los árabes. No es nuestra cultura, ¿sí? Entonces, eso, estimados compañeros. Luego van a expulsar a los moros, ¿sí?, del territorio español. Habíamos indicado que se van a ubicar en la península ibérica, ¿sí?, a finales de momentos previos a que España contrate de quien los servía en el siglo XIV, para ser exactos, en el siglo XVI, antes que Cristóbal Colón, antes que España contrate los servicios de Colón para que pueda
hacer una búsqueda de otra ruta para el comercio, ¿sí? Con la India, como ustedes sabrán. Entonces, a finales del siglo XIV, como les indicaba, van a expulsar ya lo que son los moros, ¿sí, chicos? Entonces, eso no tienen que olvidarse. Eh, Luego tenemos, estimados compañeros, cuando Cristóbal Colón descubre por accidente, si ustedes quieren, ¿no? América, ¿sí? La riqueza de América va a favorecer a los europeos en un aspecto de trascendental importancia, porque esto va a jugar un papel muy importante para la caída ya del feudalismo, ¿sí? Ya que la economía tuvo otra fuente de ingreso. Les dije que en el feudalismo era la tierra, la producción agraria, pero después del descubrimiento de América ya no va a ser eso tan importante, sino que las riquezas de las colonias, ¿sí? Entonces, ustedes saben que por esos años también, ¿no? ¿Sí? Va a surgir el renacimiento, ¿sí? La Iglesia Católica tuvo quiebres internos y el gran promotor de aquello fue, si ustedes recuerdan, Martín Lutero, ¿verdad? Martín Lutero con sus 98 tesis va a desafiar a la Iglesia Católica y va a terminar hundiéndolo a esos que se llaman dogmas religiosos, también acompañado de Juan Calvino, si es otro representante importante de esto que se llama el Renacimiento, ¿sí? Quitando predominancia del poder papal de la Iglesia, ¿sí? Entonces, eso, estimados compañeros, tenemos que tener muy en claro. Después de lo que es el feudalismo, surge el liberalismo, estimados compañeros, ¿sí? El liberalismo, ¿ya? Estamos explicando con bastante calma para que se entienda, ¿sí? Después del feudalismo teníamos primero el esclavismo, luego tenemos el feudalismo, luego ahora tenemos el liberalismo, ¿sí? En el primero teníamos el estado de naturaleza donde no existía estado, hemos dicho, ¿verdad? Sí, el liberalismo, estimados compañeros, es una corriente económica, ¿sí? Que tiene por expresión política al Estado liberal, ¿sí? Al Estado liberal que corresponde. Entonces, el liberalismo que había sido no es otra cosa sino una corriente económica y tiene como expresión política, como habíamos indicado, al Estado liberal. ¿Sí? El liberalismo económico surge antes del desmoronamiento del Estado feudal y el crecimiento de los burgos o ciudades en Europa como efecto del establecimiento de primeros centros de producción artesanales y luego mediante la instalación de fábricas, ¿sí? Luego tenemos que el liberalismo va a tener un elemento importante que se va a llamar el mercantilismo como punto de inicio, ¿sí? O punto de partida, puesto que el comercio permitió tener a un grupo de personas, lo que es la producción agraria, pero encargadas del suministro de bienes de esos bienes producidos en otros países, ¿sí? Haciendo el intercambio como un mecanismo generador de riqueza. Sí, así surge lo que es el mercantilismo, ¿no? Implica que toda actividad de comercio crece en toda actividad, que con toda actividad económica, con toda actividad de comercio crece el flujo de lo que son las mercancías. Entonces las sociedades feudales no producían todos los bienes necesarios, solo los agrícolas, por tanto el resto de los bienes debían ser importados de otros centros de producción. Por ejemplo, hemos indicado con esto de las riquezas que habían extraído de la conquista a América. Aquí tenemos un tema en el tema del surgimiento del Estado boliviano, ahí vamos a revisar con detalle eso, cómo los españoles han llegado. No sé ese gran debate si era conquista o era colonización o era invasión. Eso lo vamos a ver en el tema que corresponde, estimados compañeros. Luego tenemos que Inglaterra va a comenzar otras conquistas territoriales en Asia, ¿sí? Va a invadir China, ¿no? Los dos colosos fueron conquistados, como nosotros sabemos, sometidos y gobernados por los ingleses, Asia e India, ¿sí? Lo cual permite incrementar el patrimonio acumulado, ¿sí? Al patrimonio acumulado, estimados compañeros, se le llama acumulación originaria de capital, ¿sí?
acumulación originaria de capital. Estamos en el liberalismo, no se olviden, ¿sí? Luego en Inglaterra, en 1215, esto lo van a ver, se repite mucho esta fecha, estimados compañeros, y quisiera que me presten atención acá, porque es fundamental saber qué es lo que ha pasado en 1215. 1215. En 1215 va a pasar algo fundamental en Inglaterra, que va a cambiar poco más la forma de cómo se va a gobernar a partir de ese momento. Es decir, va a marcar un antes y un después. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Va a haber una crisis en la élite gobernante, ¿sí? Que va a traer como efecto el establecimiento de la Carta Magna de Derechos. 1215. El establecimiento de la Carta Magna de Derechos es el primer antecedente dentro de los documentos denominados de tipo constitucional, ¿sí? Que van a establecer derecho para los nobles que habían protagonizado, ¿sí? La revuelta. En especial que el establecimiento de los tributos se haría mediante ley, por ejemplo, establecido. Hoy nosotros, o sea, la Carta Magna cobra vida en nuestra Constitución. Sí, cobra vida, señores. Cobra vida. En el artículo, si nosotros queremos estudiar, digamos, esto de que la ley solamente puede establecer el cobro de tributos, el antecedente que vamos a encontrar muy lejano es la Carta Magna de Derechos, ¿sí? La Carta Magna de Derechos de 1215 del rey Juan Sin Tierra. Así se llama ese rey que ha establecido esta serie de derechos, ¿sí? Entre ellos el establecimiento de tributos que se haría mediante ley que apruebe el Parlamento británico, ¿sí? Surge así también la figura del Parlamento, en nuestro caso la Asamblea Legislativa, ¿sí? Va a surgir también otra ley con esta Carta Magna de Derechos que va a ser la garantía del habeas corpus. Se llama en nuestra actualidad, en nuestra Constitución 125 y siguientes de la Constitución, es acción de libertad. El antecedente más remoto de la acción de libertad es 1215, ¿sí? La Carta Magna de Derechos y el habeas corpus. Habeas corpus, también denominado, como ya hemos indicado, acción de libertad, ¿sí? Y reglas procesales que perviven hasta el presente, como habíamos dicho, las garantías procesales, el principio de legalidad. Principio de legalidad significa que si nosotros nos trasladamos para dar un ejemplo en materia penal, cualquier delito tiene que estar de acuerdo con la ley, eso se llama principio de legalidad, o conforme a ley, o establecido en ley, así se llama el principio de legalidad, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos, digamos, tratar de encontrar un delito, tiene que estar establecido, para que sea delito, tiene que estar en la ley. Si no está en la ley, no es delito. Después que ustedes tal vez han escuchado en materia penal de los docentes algún aforismo, por ejemplo, en cuanto indican nullo crimen, nullo poema sine ley. No hay delito, no hay crimen sin ley, ¿sí? Se llama ¿qué? Principio de legalidad. Así se llama, estimados compañeros, ¿ya? Ahora, hay otro concepto, a ver, para no dejar suelto esto, hay otro concepto muy importante que ustedes tienen que conocer, es el principio de reserva de ley. Solo la ley está facultado para desarrollar algún tipo de reglamento, por ejemplo, ¿sí? El artículo 109 de la Constitución nos dice, los derechos y garantías solo podrán ser regulados por ley. Se llama zona de reserva de ley. Solo la ley puede regular, ¿sí? No decretitos, resolucioncitas, no, solo la ley. Se llama zona de reserva de ley. Eso entre paréntesis, ¿sí? Pero esas instituciones habían aparecido ¿dónde? En Inglaterra, ¿no? En 1215, en la Carta Magna de Derechos, como hemos indicado, ¿sí? Entonces, estimados compañeros, eso no pueden olvidarse ustedes jamás, ¿sí? Luego también tenemos en el liberalismo los aportes políticos de Montesquieu, de Rousseau, hemos hablado también ya de esos autores, ¿no? De Thomas Hobbes, de John Locke, que plantean el establecimiento de un Estado republicano. El padre del liberalismo político es John Locke, eso anote, John Locke, 1689 va a escribir dos textos, se llama el primer tratado sobre el gobierno civil y el segundo tratado sobre el gobierno civil, 1689, ¿sí?
En ahí plantea lo que es John Locke, el liberalismo, en este caso el liberalismo político, ¿sí? Todos los libertarios, ¿sí?, tienen de su máximos ídolo a John Locke en el liberalismo político. Thomas Hobbes tiene una obra, se llama, lo que habíamos mencionado, el hombre es malo por naturaleza, se llama El Leviatán, ¿sí? El Leviatán, 1652. En ese año va a escribir esa obra, El Leviatán, que los voy a pasar también al grupo de WhatsApp para que ustedes lean, ¿sí? Rousseau. Rousseau, hemos hablado también de Rousseau, ¿verdad? Rousseau tiene una obra, se llama tiene muchas obras, pero el más importante es El Contrato Social. De hecho, ustedes van a tener un resumen de eso también. El doctor siempre hace leer ese texto, se llama El Contrato Social, de 1672. ¿Ya? Algunos de esas obras, estimados compañeros, y yo les digo porque el año pasado también era auxiliar de cátedra, igual titular, y pues el doctor alguna vez preguntó eso, ¿sí? ¿A qué autor le corresponde la obra de Leviatán? Entonces era Thomas Hobbes, ¿sí? Así era la respuesta. O también podría decir a qué autor corresponden las obras de los gobiernos, del Tratado sobre el Gobierno Civil, a John Locke. ¿A qué autor corresponde la obra del Contrato Social? A Jean-Jacques Rousseau, ¿no? Entonces eso ustedes no se pueden olvidar, los compañeros. Luego tenemos que, a partir con esos aportes de esos tremendos autores, ¿sí?, va a que en la Revolución Francesa nosotros vamos a estudiar a detalle, ¿sí?, va a aparecer el concepto de Estado de Derecho en ejercicio de la soberanía del pueblo, democracia y periodos de mandato. Eso es más o menos el Estado de Derecho, estimados compañeros. Yo les he dicho que ustedes tal vez me puedan traer algunas ideas de lo que es el Estado de Derecho, porque es fundamental que sepa un estudiante de Derecho, además, qué significa esto del Estado de Derecho. A ver, les escucho, por favor. Bueno, tanto el Estado como la sociedad se someten a las mismas normas. Exacto, ¿no? Gobernantes y gobernados son sometidos ¿a qué? A normas. Eso se llama Estado de Derecho. La vigencia de la ley como máxima expresión para un determinado, para una determinada sociedad, ¿sí? Ahora, es una característica eso del imperio. Por eso en el Estado de Derecho, estimados compañeros, sí, anoten bien esto, en el Estado de Derecho existe el imperio de la ley. Primero, lo que decía nuestra compañera, ¿no? Tanto gobernantes y gobernados son sometidos a la ley. Segunda característica, existe división de poderes, división de los órganos del poder público, ¿sí? Y tercera característica es lo que le llamamos, se reconocen derechos y garantías, ¿sí? Tiene tres características el Estado de Derecho. ¿Sí? Eso está en muchos textos también, estimados compañeros. Entonces, eso, ¿no? Hemos dicho imperio de la ley, vigencia de los derechos y garantías y división de poderes. Son tres presupuestos que hacen al Estado de Derecho, ¿no? Al Estado de Derecho, estimados compañeros. Y eso no pueden olvidarse jamás. También en el Estado de Derecho existe lo que es la soberanía del pueblo, ¿no? Existe, en un Estado de Derecho existe democracia, también existe periodos de mandato. Bueno, pero bueno, el Estado de Derecho es propio del siglo pasado, compañeros, a ver, para redondear esto y para que tengan una idea clara, ¿sí? Es parte del siglo pasado, no a partir de la Revolución Francesa hasta la Segunda Guerra Mundial. A partir de la Segunda Guerra Mundial ya no se puede hablar mucho de Estado de Derecho, ¿no? ¿De qué se habla? ¿Qué concepto surge? Lo que les decía el día de ayer, el Estado constitucional de derecho, ya no el Estado de Derecho, ya no solamente el imperio de la ley. De ahí que a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? La ley viene por primera vez subordinado a un estrato más alto de derecho, que es la Constitución. Por eso hemos leído el día de ayer el artículo 410, parágrafo segundo de la Constitución, ¿no? Entonces, la ley tiene que estar sometido a la Constitución. Ya no es muy bueno hablar del Estado de Derecho en la actualidad, sino que ya se tiene que hablar del Estado constitucional de derecho. ¿Sí, chicos? Entonces, eso solamente para redondear, ¿ya? Entonces,
En la economía hemos dicho, sí, que el liberalismo es una corriente económica que tiene, que encuentra en la parte política al Estado liberal, habíamos indicado, sí. En la economía, sí, el liberalismo se fundamenta en el libre mercado, sí. Responde a lo que Adam Smith había escrito, ¿sí? Adam Smith, considerado también como el padre de la economía, como ustedes sabrán, ¿sí? Escribe una obra, se llama Investigación sobre el origen y la naturaleza de la riqueza de las naciones, ¿sí? En ese trabajo responde a la interrogante Adam Smith de qué es lo que genera la riqueza en las sociedades, ¿sí? Luego tenemos a otro autor, ¿sí? En la economía, en lo que es la corriente del liberalismo, que se llama David Ricardo, Principios de Economía Política y Tributación. Así se llama ese autor, ¿sí? Que puede ser, y con seguridad con el doctor lo han visto, y con seguridad también puede tal vez ser pregunta de examen, que ustedes lo tienen que tener bien en claro a estos dos autores que son los principales representantes dentro de la economía liberal, ¿sí? Entonces, eso. El pensamiento económico liberal, estimados compañeros, en cuanto al Estado se refiere, indica que el Estado no debe intervenir en la actividad económica de las sociedades. El Estado debe estar pintado en la pared. De ahí que el Estado, ¿sí?, tiene que dejar hacer y tiene que dejar pasar. El famoso laissez-faire, laissez-passer. El Estado no debe intervenir más que la administración pública, en la justicia, en la seguridad, no en la economía. El Estado debe dejar hacer y debe dejar pasar, ¿sí? Es un eslogan muy propio del Estado liberal, estimados compañeros. Y ahí ustedes no pueden olvidarse tampoco eso. El Estado, en el liberalismo, obviamente el modelo de Estado propio del liberalismo es la república, ¿sí? Entonces, entonces, ¿nosotros será que somos un Estado liberal? No, ¿saben qué somos? Somos un Estado liberal, pero con limitaciones, con derechos sociales. No dejamos de ser liberal, ¿sí? No dejamos de ser un Estado liberal, pero con limitaciones, ¿no? Por eso también nuestra forma de gobierno es una república, ¿sí? Impera lo que es el Estado de Derecho, la democracia, las elecciones, el periodo de mandato, ¿sí? El imperio de la ley, como habíamos indicado, ¿sí? Luego tenemos, estimados compañeros, el liberalismo político también tiene su crisis, ¿no? El liberalismo político tiene sus expresiones también, por ejemplo, en la crisis de Inglaterra, la Revolución Francesa y lo que son la independencia norteamericana, se llaman expresiones del liberalismo político, ¿sí? Que con seguridad estos temas vamos a estudiarlo más adelante, ¿sí? Entonces, eso, estimados compañeros, respecto al Estado liberal, ¿sí? Al Estado liberal. Ustedes recuerden la Revolución Francesa, por eso han hecho su trabajo de esto que se llama la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que va a ser el producto más importante de la Revolución Francesa. ¿Alguien me puede decir qué fecha ha sido proclamada este documento? 1789. Fecha, compañera, bien, ajá. 26 de agosto de 1789. Exacto, ¿no? Más o menos así son las preguntas del doctor, ¿sí? Así con fechas es. Indique la fecha de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Así va a ser, así más o menos son las preguntas. De hecho, ha sido un año, una pregunta de examen. Si usted tiene que decir con fecha, ¿no? 26 de agosto de 1789. A ver, eso. También les puede preguntar qué año se ha establecido la Carta Magna de Derechos. A ver, hemos dicho hace ratos. 1215. Exacto, ¿no? 1200. Más o menos así son sus preguntas de los doctores. De los doctores, digo, del doctor Chávez, ¿sí? Y les puede preguntar también, por ejemplo, ¿cuál es la obra de Adam Smith? Que hace ratos hemos recapitulado. Investigación y origen sobre la riqueza de las naciones. Sí,
Así va a ser sus preguntas del doctor Chávez, y de hecho ya lo estamos lanzando algunos de estos. No quiero con temor a equivocarme, yo les digo, hay veces lo atino. Hay veces, ya me ha pasado con el anterior curso del año pasado, sí, yo les decía, cuidado, sea pregunta de examen, y ellos, resulta que ha sido pregunta de examen, ¿sí? Por eso repasamos, por eso les dije que no, yo no voy a venir a adivinar fechitas, así. No, un auxiliar tiene que tener poco más un conocimiento preciso de lo que está hablando, ¿sí? Entonces, eso, estimados compañeros, no se olviden jamás. ¿Qué implica el Estado de Derecho? Pues otra pregunta de examen. El imperio de la ley, de los gobernantes y gobernados. Así podríamos responder, como hemos explicado también, independientemente de que el otro presupuesto, la división de poderes y la existencia de derechos y garantías, ¿verdad? Entonces, a ver, estamos en esto de Inglaterra, estimados compañeros, y con John Locke, con los autores que hemos revisado. Inglaterra no tiene constitución, por si acaso. No tiene varias leyes que han ido limitando al poder de la monarquía británica. Por ejemplo, hemos visto la Carta Magna de Derechos, el Habeas Corpus, por ejemplo, el Bill of Rights, el Instrument of Government, que con seguridad vamos a ver eso en lo que es el pensamiento inglés, pensamiento político inglés. Ahí vamos a ver todo eso, estimados compañeros, pero desde ya ustedes tienen ya más o menos la idea de que Inglaterra no tiene una constitución escrita. Cuidado, sea pregunta de examen. Inglaterra tiene una constitución escrita, falso, verdadero puede ser. Entonces, ustedes tienen que decir falso. Inglaterra no tiene una constitución escrita. Sí tiene documentos de carácter constitucional, ¿sí? Entonces, eso, estimados compañeros. Luego tenemos la Revolución Francesa de 1789, su producto más importante, hemos dicho que va a ser la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, del 26 de agosto. ¿No ve cuántos artículos tiene, compañeros? ¿Alguien ha revisado? ¿Cuántos artículos tiene la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? ¿16 o 17? 17. No, ve, entonces eso no pueden olvidarse jamás, ¿no? 17. En estos documentos, como vamos a ver más adelante, están la expresión más pura de lo que es el límite a un poder del Estado y además el establecimiento de derechos y garantías. De hecho, el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano dice: aquella sociedad en que no está dividida los poderes y no está establecida las garantías, no tiene constitución. Así dice el artículo 16, ¿sí? Es importante saber eso. Entonces, una sociedad que no esté establecida la división de poderes y no está establecida la garantía de los derechos, entonces no tiene constitución. Así dice el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. También nos indica, si ustedes pueden leer el artículo 2 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, por favor. Algunos dicen, no, los grandes expresiones de la Revolución Francesa es la libertad, la fraternidad, así hablan. Nosotros tenemos que hablar con conocimiento de causa. A ver, ¿quién me lee el artículo 2 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? Aquí, artículo 2, la finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. ¿Dice fraternidad? No, ¿ve? ¿Cuáles habían sido? A ver, ¿cuáles habían sido? Uno más, compañera. Lo último, ¿sí? Lo último. La resistencia a la opresión, la libertad, eso, uno más, léelo, okay, por favor. La libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. ¿Han visto? Eso de fraternidad. Tan fácil es hablar, chicos. Por eso tenemos que revisar documentos. ¿Sí? Por eso tenemos que revisar documentos. Bueno, algunos dicen el imperio, dicen.
A ver, lectura al artículo 5, a la enmienda 5 de lo que es de, de Estados Unidos de Norteamérica, artículo 5 o el numeral 5, a ver. Ninguna persona será detenida para que responda por un delito punible con la pena de muerte u otro delito infame sin un auto de denuncia o acusación formulado por un gran jurado, salvo en los casos que se presenten en las fuerzas terrestres o navales o en la milicia, cuando éstas estén en servicio activo en tiempo de guerra o de peligro público. Tampoco podrá someterse a una persona 2 veces por el mismo delito, al peligro de perder la vida o sufrir daños corporales. Tampoco podrá obligársele a testificar contra sí mismo en una causa penal, ni se le privará de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso judicial. Tampoco podrá enajenarse la propiedad privada para darle usos públicos sin una compensación justa. ¿Han visto? Fácil hablamos contra Estados Unidos, el imperio. Ese documento ha sido importante, compañeros. Y de hecho, ese articulado que nuestra compañera nos ha leído, se encuentran plasmados en nuestra Constitución. Ustedes me dirán, ¿dónde? Pero, pues, ¿será? ¿No? Dice, está prohibido la pena de muerte, nos dijo nuestra compañera. Artículo 15 de la Constitución. No existe la pena de muerte. Luego nos ha hablado del famoso, ninguna persona puede ser juzgada 2 veces por el mismo hecho. De nuestra compañera. ¿Y dónde está eso? Está en el artículo 117, parágrafo 2 de nuestra Constitución. ¿Sí? El debido proceso, nos ha dicho. Todos hablan del debido proceso. Los políticos, peor, ¿no? Que no se ha respetado el debido proceso y hablar contra el imperio. ¿Han visto la trascendencia importante que tienen estos documentos, tanto la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y las enmiendas norteamericanas, plasmados en nuestra Constitución? No es que los mienta. A ver, ¿quién me lee el artículo 117, parágrafo 2 de la Constitución? Aquí, el artículo 117, parágrafo 2, nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su condena. ¿Han visto? ¿Tiene relación o no tiene relación con el artículo 5 de lo que es la enmienda norteamericana? Tiene pues, compañeros, ¿no? Esas instituciones que hoy tenemos plasmadas en nuestra Constitución han sido también obra de estos independentistas norteamericanos, ¿no ven? Nosotros no podemos hablar solamente así, estimados compañeros, siempre tenemos que analizar los documentos. Cuando se les pida alguna tarea de documentos, por ejemplo, las enmiendas norteamericanas, ustedes tienen que leerlo con mucho detalle, con mucho detalle. Ya la enmienda 13 y la enmienda 14 más. Alguna vez ha sido pregunta de examen también, entonces por eso les pido que lean bien, lean muy detalladamente esos documentos, porque les va a servir tanto para teoría política y del Estado, ¿sí? Y como estamos en una carrera de derecho, les va a servir esto mucho para fundamentar sus criterios en derecho constitucional. Les digo esto porque también soy auxiliar de la materia de derecho constitucional, chicos, entonces eso. Tienen que tener muy en cuenta eso, no es nomás hablar, ¿no? Tenemos que, antes de hablar, tenemos que constatarnos de qué estamos hablando, estimados compañeros, ¿ya? Entonces, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, estimados compañeros? A ver, voy a redondear esto de las 13 colonias de Norteamérica y les doy la palabra. Estados Unidos de América ha proclamado su independencia el 4 de julio de 1776, ¿ya? Su constitución es del 17 de septiembre de 1787, que es la primera constitución escrita en el mundo. Además, las enmiendas son de 1790, ¿verdad? Entonces, eso no nos podemos olvidar, las 10 primeras enmiendas, estimados compañeros, ¿sí? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, estimados compañeros? Pregunten, compañeros. Auxiliar, tenía una pregunta respecto a lo que mencionó sobre
lo que existe en el Estado del Derecho. Mencionó tres características, pero no pude anotar la primera porque no la escuché. No sé si podría volver a repetir. Claro, primero hemos dicho imperio de la ley, división de poderes es el segundo característica, y la tercera es lo que hemos denominado esto de las garantías, ¿sí? Las garantías las garantías personales, así se llama, ¿sí? La garantía de los derechos, así, no son garantías constitucionales, eso no lo anoten así, son garantías de derechos, imperio de la ley y división de poderes. Esas tres características tiene el Estado de Derecho. Además que el Estado de Derecho habíamos indicado también que prima lo que es la democracia, las elecciones, el periodo de mandato y lo que es el imperio de la ley, ¿sí? Además de los tres presupuestos, ¿no? Obviamente. A ver, compañeros, otra duda tal vez si tienen. Disculpe, ¿podría volver a explicar sobre las cruzadas, por favor? Sobre las cruzadas. Luis Tintaya. Sí, Luis Tintaya, te escuchamos. Tal vez está apagado su micrófono, Luis Tintaya, no lo hemos podido escuchar. Ya, la existencia de las cruzadas marca las etapas de alta y baja edad media, habíamos dicho, ¿no ve? Si antes de las cruzadas se considera alta edad media, y con posterioridad a las cruzadas es la baja edad media. ¿Se ha entendido, compañeros? Compañero. Disculpe, compañero, ¿me puede, por favor, repetir esto de las declaraciones de las enmiendas, las fechas y la creación, por favor? Repetirlo. Ya. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es el producto más importante de la Revolución Francesa, de esa revolución tan sangrienta, de esa revolución que poco más ha cambiado los días, los meses en Francia, ¿verdad? La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es de 1789, del 26 de agosto, ¿ya? 26 de agosto de 1789, ahí se establece la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Las enmiendas norteamericanas es de 1790, ¿sí? Las enmiendas son. La Constitución de Estados Unidos es la primera constitución escrita en el mundo de 1787, del 17 de septiembre, ¿ya? La Constitución de Estados Unidos, estimados compañeros, es una especie de organización, solamente organiza al Estado, ¿sí? No tiene derechos y garantías. ¿Qué documento lo respalda eso de los derechos y garantías? Es las enmiendas, ¿sí? Entonces, la Constitución es un documento organizacional y las enmiendas otorgan derechos y garantías, ¿sí? Eso, estimados compañeros. Eso, estimada Sonia, también, y eso respecto a las cruzadas también que hemos vuelto a explicar, estimados compañeros. Si tienen otra duda, entonces normal lo podemos responder. Asumo que se ha entendido de manera perfecta, estimados compañeros, entonces podemos pasar al último punto de nuestro tema, que es el Estado social. Estado social. ¿Sí? ¿Qué será el Estado social? Ya les había adelantado que el Estado social no es otra cosa que el Estado liberal, pero con limitaciones, ¿verdad? ¿Sí? El liberalismo tuvo una importante época que no intervino en el Estado. Laissez-faire, laissez-passer. Dejar hacer y dejar pasar. Así es el liberalismo, ¿no? Entonces, sin embargo, el grado de explotación sobre los impuestos ejercido por el capitalismo a la fuerza de trabajo y otros abusos de los capitalistas como el hecho de explotar los recursos naturales, ¿sí? No aportar al Estado, ¿sí? Tributos y otras cosas así, ¿sí? Van a quiebrar al Estado liberal, ¿sí?
¿sí? Entonces, la crisis del Estado liberal se va a tornar en cuanto a las jornadas de trabajo. Antes no había 8 horas de trabajo, chicos. No existía ese 8 horas de trabajo. Había libre mercado de trabajo. De tal modo que había libertad para contratar y libertad para despedir. ¿Sí? Igualdad aparente, desigualdad evidente. Después los trabajadores dicen, ¿qué pasa? No podemos ser más así. O sea, establecidos en una forma de trabajo con precarias condiciones, sin jornadas de trabajo. Y dicen al Estado, intervenga. Nos vamos a sacudir. Ya nos estamos sacudiendo después de la revolución industrial. Queremos que el Estado dicte leyes en favor de los trabajadores. ¿Sí? En favor de los trabajadores. Porque antes los trabajadores estaban regidos por el derecho civil. El derecho del trabajo es nuevo, compañeros, y nace con el Estado social propiamente. ¿Sí? O por lo menos es un antecedente al establecimiento del Estado social. En el liberalismo clásico no existe derecho del trabajo. Hay explotación, sobreexplotación. Libertad para contratar, como les decía, y libertad para despedir. Entonces los trabajadores resisten aquello y dicen al Estado, intervenga con leyes más protectoras para el trabajador, con salarios más justos, ¿sí? Entonces, lo que va a estallar eso va a ser en 1 de mayo de 1886, en Chicago, Estados Unidos. Una huelga de trabajadores pretendía establecer la jornada máxima de trabajo, la jornada laboral de 8 horas. Por eso el 1 de mayo es reconocida como el Día Internacional del Trabajo. ¿Sí? Por eso es reconocida por el derecho internacional y también por el derecho local como Día Internacional del Trabajo el 1 de mayo. ¿Sí? El 1 de mayo de 1886 se conquista la jornada laboral de 8 horas. Antes ya había, si ustedes me preguntan, antes, ¿cuántas horas trabajaban pues los trabajadores? Más antes, en la presidencia de Johnson de Estados Unidos, esto es en Estados Unidos, ya existía la jornada de 8 horas, la ley Ingersoll se llamaba, pero no se cumplía. ¿Cuándo han hecho cumplir? El 1 de mayo de 1886 en Chicago, Estados Unidos. ¿Sí? Es el primer escenario de la crisis del liberalismo y del establecimiento de un Estado social, ¿ya? De un Estado social. Del mismo modo, durante el liberalismo existen múltiples protestas por mejores condiciones de trabajo, ¿sí? Muchas veces con éxito, otras veces con derrota. Sin embargo, la verdadera crisis del Estado liberal se va a producir, como hemos dicho, la crisis de esto de las jornadas laborales. Luego va a existir lo que es en México la primera constitución social en el mundo, y es pregunta de examen, es importante que sepan, es aprobado en México, en Querétaro, en 1917, ¿sí? En 1917 se aprueba la Constitución de Querétaro, que va a ser la primera constitución social del mundo mundial. Por eso es importante conocer, ¿sí? Establecía que la riqueza del petróleo es propiedad del pueblo mexicano. Esa Constitución también va a nacionalizar el petróleo, ¿sí? Esa Constitución también va a realizar la reforma agraria bajo la consigna de que la tierra es de quien la trabaja. Se prohíbe la reelección, ¿sí? En México desde ese año. Además, se establecen los derechos laborales y sociales, como la creación de la Caja Nacional de Seguridad Social en México, ¿ya? Entonces, si ustedes me preguntan, y si por si acaso es tal vez pregunta de examen, ¿cuál es la primera constitución social en el mundo? Es la de México de 1917. ¿Sí?
Entonces, esta revolución de México comienza en 1910, ¿ya? Por un lado, el ejército guerrillero rebelde encabezado por Doroteo Arango, se llama también Pancho Villa, ¿sí? Y al norte de México va a pedir la nacionalización del petróleo, incluso va a invadir territorio norteamericano. ¿Quién? Esto que se llama Doroteo Arango o también Pancho Villa, es un rebelde guerrillero. Al sur de México va a estar con alta población indígena y va a ser el máximo representante, el máximo guerrillero, el líder es Emiliano Zapata. Emiliano Zapata va a establecer esto de que la tierra es de quien la trabaja, ¿sí? Luego que en la revolución del 52 Bolivia también va a tener ciertas consignias, o por lo menos nos vamos a copiar esas consignias ya establecidas en la Revolución Mexicana de 1910 a 1917, además con el establecimiento de la primera constitución social del mundo, que es la de Querétaro de 1917, estimados compañeros, que es muy importante que ustedes sepan aquello, ¿sí? Entonces la crisis va a ser previo a la Primera Guerra Mundial. Recuérdese que la Primera Guerra Mundial va a ser a partir de 1914 a 1917, ¿sí? Luego tenemos luego de la Primera Guerra Mundial, Alemania, ¿sí? Va a vivir una convulsión porque Alemania es el gran perdedor de la Primera Guerra Mundial, si ustedes recuerdan, ¿no? Y va a desencadenar en una crisis económica total, la más grande inflación hasta entonces conocida en el mundo. Los costos de la guerra establecidos por el Tratado de Versalles, recuerden ustedes, de 1919, que obligan enormes pagos a los animales. ¿A quiénes? A las potencias vencedoras, sin considerar la situación del desastre de la guerra en que había quedado Alemania. Luego de ahí se va a producir una rebelión, ¿sí? Que podía haber contenido al socialismo, al comunismo. Tenía esas tendencias. Por ello, la élite gobernante alemana va a considerar en efectuar reformas sociales plasmadas en la Constitución de Alemania, de Weimar, de 1919, que va a ser la segunda constitución social en el mundo, que va a contener derechos laborales, derechos sociales, derechos de la seguridad social, estimados compañeros, ¿sí? Entonces, aquello. Por tanto, el Estado social es el Estado liberal, hemos dicho, pero con limitaciones, con concesiones, ¿sí? Quisieron, ¿para qué? Para que se evite, se proclame el socialismo o el comunismo que ya había empezado con la revolución de Rusia, recuerden a León Trotsky, ¿verdad? En 1917. Para que no se propague el socialismo, el comunismo, hay este tipo de constituciones sociales y la expresión más clara es de la Constitución de Weimar de 1919, que es la constitución social en Europa, la primera alemana, ¿no? Del mundo, la primera que hemos dicho es de México, Querétaro. Entonces, eso, estimados compañeros, si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, yo estoy dispuesto a responder respecto al tema que hemos desarrollado. Para completar, chicos, siempre a veces se me quiere ir. La primera constitución social en Bolivia es de 1938. Cuidado, sea pregunta de examen también, ¿ya? La primera constitución social de Bolivia es de 1938 en lo que es la presidencia de Germán Busch Becerra. Es la primera constitución de carácter social en Bolivia, ya tras la guerra del Chaco de 1932 a 1935, ¿sí? Entonces, la primera constitución social de Bolivia es de 1938, ¿sí? Si ustedes tienen alguna duda, una pregunta, estoy dispuesto a responder. Después de esa Constitución Social va a surgir la Ley General del Trabajo vigente hasta ahora, ¿sí? Elevado desde 1938 aprobado la Ley General del Trabajo y establecido o puesto en vigencia en 1942. A partir de esa fecha es plenamente vigente la Ley General del Trabajo.
Si ustedes me hablan de la vigencia de la Constitución Social, nuestra Constitución también en ciertos articulados recoge lo que se había establecido en la Constitución Social en la primera de Bolivia de 1938. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, estimados compañeros, podemos responder. Perdón, en la presidencia de quién es la primera constitución, por favor. Germán Buch Becerra, la primera constitución social de Bolivia. ¿Ya? Repito nuevamente, primera constitución social de Bolivia de 1938. Primera constitución social del mundo que habíamos indicado en minutos atrás, si ustedes se recuerdan, a ver alguien, del mundo. En México. La primera en México. Eso, compañeros. Bien, así ustedes van a estar en un conocimiento un poquito más alto que otros paralelos, digamos, con otros docentes. ¿Sí? Muchos aquí piensan quedarse en la teoría y nosotros nos pasaríamos horas explicando la teoría, pero nosotros tenemos que ir un poco al grano, ¿sí? Cosas que nos van a servir de conocimiento, que tiene que saber un estudiante de Derecho, es eso, ¿no? De las constituciones sociales. ¿Cómo surge? ¿Por qué surge? ¿Sí? ¿Qué es esta constitución social? ¿Qué es el Estado social? Hemos dicho, no es otra cosa sino el Estado liberal con limitaciones, hemos dicho. ¿Por qué? Porque se ha evitado que se propague el socialismo, el comunismo, ¿no? Entonces, compañeros, ustedes tienen que tener bien en claro aquello y los autores que hemos mencionado y hemos tratado de desarrollar de la mínima forma porque nos demandaría, como les dije, muchas clases si desarrollamos a detalle a esos autores, a Rousseau, a Hobbes, a Locke, ¿no? Entonces, al mismo Adam Smith, David Ricardo, que son padres del liberalismo económico, ¿sí? Entonces, aquí hemos terminado este tema. Si ustedes tienen otra duda, otra pregunta, entonces estoy dispuesto a responderles. Bueno, espero haya servido esta sesión, estimados compañeros, de poder refrescar su memoria, porque con seguridad ustedes estas cuestiones lo han llevado con el doctor y tal vez a más profundidad. Nosotros, por el tiempo que tenemos, estamos tratando... Auxi. Sí. Auxi, una consulta. En el tema de las enmiendas de Estados Unidos, tengo entendido que las 10 primeras enmiendas se han hecho bajo una fecha. Yo la he encontrado en 1789 como año, el 4 de marzo de 1789, pero a partir de ahí ha habido otra modificación, que creo que es el 15 de diciembre, que la fecha que usted nos ha mencionado, y no sé cuál es ahorita la que debería tener como referencia. Ustedes, a ver, estimados compañeros, respecto a las enmiendas norteamericanas y que les he enviado en el grupo de WhatsApp. ¿No ve? Las fechas a veces son un poco discutidas porque también entendemos que esto es un poco antiguo, ¿no? Entonces, ustedes, si yo les sugiero es que conozcan los articulados y tengan fecha de referencia de 1790, de lo que les había indicado. Ya, estimados compañeros, entonces eso. Lo importante es que conozcan las enmiendas, ¿sí? Eso. Si tienen otra duda, con Dori, dime. Si tienen otras dudas, entonces podemos responder. A ver, Gutiérrez. Una consulta. Le estaba escuchando de la Constitución que fue creada en México en 1215. Eso es Inglaterra, compañera. Es la Carta de Derechos. Es el primer antecedente respecto a la Constitución, ¿sí? Eso, no, ¿en qué documento puedo cerciorar? Usted escribe en el buscador la Carta Magna de Derechos y ahí está el documento, que con seguridad cuando avancemos el tema van a resumir también ustedes. Ya, gracias. Sí, en 1215 es la Carta Magna de Derechos de Juan Sin Tierra, hemos dicho, ¿no ve?
Entonces, eso ustedes no pueden olvidarse jamás, estimados compañeros. ¿Alguna duda también o alguna pregunta? Supongo que se ha entendido bien. La carta magna, disculpe auxiliar, de la carta magna de 1215 es sobre también de Juan Sin Tierra, pero conjuntamente con la Revolución Francesa o después de eso. 1215, la Carta Magna de Derechos. Esto es Inglaterra. La Revolución Francesa es en Francia, es de 1789. Son dos cosas totalmente distintas, compañera, ¿sí? Y cuando nosotros veamos esos temas vamos a diferenciarlos, pero ustedes ya deben tener de referencia porque hemos avanzado el Estado liberal, ¿no? Por eso hacemos hincapié en esos documentos. ¿Sí? Las enmiendas norteamericanas, también como nuestra compañera nos había indicado, y yo también les había indicado, y recuerdo que yo les he dicho que es de 1790, ¿verdad? No, si nosotros queremos ser más precisos, si ustedes me piden precisión, es de ay, caray, se me fue, 1791. Perdón, compañeros, hay cosas que alguno a veces se va, ¿sí? Entonces, eso. Enmiendas norteamericanas 1791, ¿sí? Eso ténganle bien claro, anoten y resalten y conozcan los articulados que hemos repasado también. ¿Sí? Esa fecha vamos a tomar, ¿ya? 1791, ¿no? Exacto, las primeras 10 enmiendas norteamericanas. ¿Tienen alguna duda, chicos? Les voy a estar enviando algunos videos de la realidad, algunos documentos, revísenlos, léanlos, contrasten con sus apuntes. Bueno, nos prepararemos bien para el examen. En la otra sesión voy a tratar de conseguir esto del lápiz digital y yo voy a presentarles algunas sesiones, ¿sí? Si tienen alguna duda, alguna pregunta más, compañeros. Disculpe, ¿cuándo va a ser la próxima clase? La próxima clase, ¿cuándo quieren? ¿Mañana? Nos toca el tema 3, Estado y Derecho. Sí, estaría bien. Ya, compañeros, entonces el día de mañana nos encontramos con la sesión a la misma hora, o el día de mañana que tengo. Yo no tengo, sí. Entonces... Perdónenme, auxiliar. Nosotros pasamos clases. Mañana tenemos de civil. Entonces no creo que yo pueda asistir. Uy. Eso es un problema. Otra compañera estaba hablando. Auxiliar, no es respecto a las clases. Con esto de las auxiliaturas, ¿vamos a seguir aunque se acaben los conflictos sociales de manera virtual o ya va a ser de manera presencial? ¿Cómo sería eso? Va a ser presencial algunas clases, compañera, y algunas también virtuales, porque cuando las autoridades deciden la presencialidad, nosotros no podemos violentar lo que deciden, ¿sí? Entonces van a ser virtuales. Ustedes atiendan bien las clases con sus apuntes y cosas así, estimados compañeros. Les digo esto porque el año pasado lo mismo ha pasado, ¿sí? Ha pasado y después del primer examen ya quieren entrar a clases y cosas así. Yo les ofrezco que desde un inicio se pongan las pilas. Compañera Ninoska, les debo un examen ustedes, ¿no ve? A pedido de la compañera Ninoska que les voy a pasar a estos compañeros mañana a primera hora ya su examen probatorio o por lo menos un examen piloto, ¿ya? Va. Buenas noches, auxiliar. Sí, el paralelo H mañana tiene clases de 8 de la noche hasta las 9:30. No sé si por favor quizás podría empezar la clase a las 9 de la noche. Sí, puede ser. A ver, ¿qué dice Calle Chambi? Compañera
Buenas Chao. noches, auxiliar. Respecto al repaso, bueno, también como algunos pasan clases y otras personas también, o tal vez trabajan, como en mi caso, quería saber si también se podría hacer repaso los fines de semana. También, si ustedes gustan, chicos, yo soy un poco enamorado de esto de poder ayudarles en algunas cosas o repasar junto con ustedes algunas sesiones, yo con gusto voy a acceder a aquello. ¿Ya? Sí, ¿será que este tema nos pudiese dar como un examen o un control de lectura Sí, para ya, la noción de este tema también? ya. Entonces mañana les envío el primer control. El segundo control les voy a enviar el día de mañana, ¿está bien? O les puedo enviar, después de la clase les voy a enviar, voy a prepararlos y ustedes atiendan bien a las preguntas, porque algunas preguntas, algunas pueden entrar, no estamos diciendo que van a entrar, pueden entrar, ¿sí? Yo les digo que a veces le atino siempre, entonces cuidado que le atinen unos 5 preguntas si ustedes no revisan bien y si les va bien mal en el examen, perdón, ustedes van a tener que decir por qué no me he dado cuenta, porque en la prueba piloto no he podido ubicarme la respuesta correcta y cosas así, ¿no ve? Entonces, eso compañeros, ¿sí? Entonces, en eso nos estamos quedando, estimados compañeros, cualquier cosa, cualquier duda, no duden en preguntar en el grupo y vamos a estar conversando. ¿Les parece? Disculpe, auxiliar, antes de que ya que acabe, somos también personas que trabajamos y que, como le ha dicho la otra compañera, que también tenemos ese tipo de clases de 8 a 9:30 de la noche, en lunes. Entonces, mañana